Buenas tardes, Dios bendiga a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, por este momento y esta oportunidad que tenemos para nuevamente poder continuar con la palabra que estamos viendo, que estamos meditando, para tener un mayor entendimiento de lo que es el modelo de Dios para la iglesia, para el ministerio. Así que vamos a continuar viendo todo este mover de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Porque en ella se estableció el modelo a través de la enseñanza de Jesús y también a través de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Entonces queremos continuar, pero vamos a dar gracias al Señor todos juntos. Vamos a presentarnos ante el trono de la gracia del Señor y bendecir a nuestro Dios amado, darle gloria por este tiempo que podemos nosotros continuar con esta libertad de poder participar todos juntos de su palabra y de poder adorarle. Padre amado, Padre santo, bendito Dios de la gloria, te alabamos, mi Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde te pedimos que tú bendigas, que nos ilumines, que nos ayudes, que estés iluminando, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, que estés llenando nuestras copas, nuestras vasijas, hasta que rebosen de la abundancia, de la unción, de la gracia, bendito Dios. Señor, y de todos tus propósitos sean instalados en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, bendito Dios de la gloria, para poder caminar en tus propósitos, en tu verdad, en tu palabra, bendito Dios amado. Señor, este es nuestro anhelo, bendito Dios, este es nuestro deseo y es nuestra petición delante de ti, bendito Dios amado. Te alabamos, Padre, te bendecimos, bendecimos al santo y divino nombre de Jesús, a Jesucristo nuestro Señor y al Espíritu Santo que vino para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos, para direccionarnos, para potenciarnos, para fortalecernos. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. También, hermanos, vamos a cantar un coro juntos. Hoy no está la hermana Mirka por razones laborales, pero bueno, por lo menos vamos a hacer un coro juntos para gozarnos en el Señor. Oh, qué bueno es cantar a mi
cada mañana, porque Él renueva su misericordia, porque Él renueva su misericordia, porque Él renueva su misericordia cada mañana. Qué bueno que el Señor renueve su misericordia cada mañana, que sea renovada la misericordia de Dios cada mañana para nuestras vidas. Nos gozamos y alabamos a Dios en su misericordia, en su amor y en su bondad, porque cada día nos hace ver más la grandeza de Dios, cada día más nos revela su amor, su bondad, su misericordia, y esto es motivo de gozo, esto es motivo de bendición, de alegría para el pueblo de Dios, para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Estábamos terminando el tema de los ancianos en el ministerio quíntuple, para luego pasar al tema arrancar con el tema de apóstoles, ¿no es cierto? Primero dimos todo un panorama de lo que es el ministerio quíntuple, enseñando que los ancianos son parte del ministerio quíntuple, como también los diáconos que fueron apartados y llamados para hacer una función de trabajo, de colaboración con los apóstoles, que les era necesario abocarse a la oración y a la palabra del Señor. Y bueno, en cuanto a los requisitos de los ancianos, en primer lugar, tenemos que ver y entender por la Escritura que los ancianos nunca fueron escogidos por la congregación en su conjunto, como fueron los diáconos, ¿no es cierto? Fueron escogidos por Dios y fueron nombrados por los apóstoles. ¿Por qué? Porque hemos enseñado que un anciano puede ocupar cualquiera de los ministerios, cualquiera de lo que es el ministerio quíntuple, de apóstol hasta maestro, ¿no es cierto? Entonces vemos que estos ministerios y esta elección es una elección de Dios, y el nombramiento en base a la revelación es por medio de los apóstoles. Y la lista de requisitos dada en la Escritura, ¿no es cierto?, para el uso de los apóstoles o los mismos ancianos, al considerar el llamado de Dios, ¿no es cierto?, sobre una persona, en particular para que fuera designada como anciano, para que fuera nombrada, para que fuera apartada públicamente, para que el reconocimiento de la iglesia de este ministerio. Cualquier persona que Dios ha seleccionado como anciano para servir en uno de los 5 ministerios debe cumplir los requisitos que Dios ha establecido. Y nosotros acá vamos a ver una lista que justamente la ha dado mayormente el apóstol Pablo por revelación, una lista de requisitos que fue dada en estos siguientes pasajes que vamos a ver. Primero vamos a estar viendo en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1 al 7. Y esto es una realidad, es algo muy cierto. Yo estoy con la Biblia, la versión Dios habla hoy al hombre, que tiene una traducción más a nuestro tiempo, ¿no es cierto? Y esta Biblia dice de esta manera: si alguien aspira el cargo de presidir la comunidad, en la otra dice el cargo de obispo, a un buen trabajo aspira. Debe ser esposo de una sola mujer, llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar,
la otra versión dice debe ser hospedador, debe ser apto para enseñar, no debe ser borracho, la otra versión dice no debe ser dado al vino, ni amigo de peleas, pendenciero, dice la otra versión, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. ¿Cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Por tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que sea lleno de orgullo y caiga bajo la misma condenación en la que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Entonces vemos como el apóstol Pablo en Primera de Timoteo aprueba, ¿no es cierto?, el deseo y el anhelo de alguien que desea o que aspira el obispado o estar a cargo para presidir la comunidad. Y Pablo dice que es un buen trabajo lo que aspira. Por eso el que tiene este cargo, ya vemos a alguien que está establecido en el cargo, ha de ser irreprensible. La palabra irreprensible quiere decir que no esté constantemente teniendo que llamarle la atención, corrigiéndolo, porque está en actitudes fuera del orden de la postura que tiene que tener un ministro de Dios, de las acciones que tiene que tener un ministro de Dios, ¿no es cierto? Entonces lo que Pablo está queriendo decir que tiene que ser una persona madura, que ya tiene que haber pasado por un proceso en el cual su conducta es una conducta de un creyente convertido al Señor, ¿no es cierto?, que tiene la palabra de Dios incorporada en su vida, que lo obedece, la cual que produce en esta persona el dominio propio para no entrar en estos errores, para no caer en descrédito, para no caer en mal testimonio, ¿no es cierto? En primer lugar, porque lo que nosotros estamos haciendo es representar a Cristo acá en la tierra, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar constantemente muy atentos para no desacreditar el Evangelio, para no desacreditar el Evangelio, porque justamente es el que trae salvación a la humanidad, es el que genera testimonio de vida y por el cual la gente, al observar y ver los cambios y las transformaciones, hay mucha gente que también quiere ser cambiada, quiere ser transformada, quiere cambiar su carácter, sus actitudes. Entonces por eso es tan importante. Así que debe ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer. Cuando Dios en el principio formó a Eva y se la entregó a Adán, le entregó una sola mujer. Jesús después en Mateo capítulo 19 habla acerca del divorcio y dice que Moisés lo dio por la dureza de corazón, pero al principio no fue así, porque al principio Dios formó a Eva, se la trajo a Adán, los unió y dice serán los dos una sola carne. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, fíjense que tenemos que ver lo que era al principio. Por eso el apóstol Pablo mantenía esta línea de principio de la Escritura desde el principio, ¿no es cierto? Entonces, debe ser esposo de una sola mujer. Enseña también que dice, debe llevar una vida seria y juiciosa. La importancia de la seriedad, la importancia del juicio y respetable, porque un ministro siempre está siendo observado constantemente por muchos ojos, aunque a veces no pueda percibir todos los que le están viendo. Pero aquel que fue
realmente aquel que fue apartado por Dios es como que Dios permite que esté en la vidriera de Dios con el fin de ser exhibido. Por eso tanto habla y es tan importante lo que enseña la palabra acerca de la obediencia, la importancia de obedecer a la palabra, que es la que transforma, es la que establece el modelo de vida en un ministro, en un creyente, ¿no es cierto?, para no ser desacreditado y verdaderamente para estar a la altura de lo que representa y para estar a la altura del cargo que tiene de estar al frente de una congregación, siendo responsable de enseñar y de edificar a la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Así que qué importante que veamos esto, ¿no es cierto? Esto hace que la persona sea respetable, que aún los que no son creyentes, que no tienen relación con Dios, le respeten por su condición de vida, le respeten por su seriedad, lo respeten por su juicio, ¿no es cierto? También debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Esto habla de la solidaridad y también habla justamente de lo que es compañerismo en el orden de ayuda para aquellos que también están fuera de sus hogares, enviados por el Señor, movidos a través del Espíritu Santo porque tienen una misión por delante y necesitan ser hospedados por la iglesia, necesitan ser ayudados porque vienen a cumplir una misión, porque vienen en lo que es la obra del Señor para servirle, ¿no es cierto? Así que los ancianos deben ser hospedadores en su casa, ¿no es cierto? Deben siempre ser precavidos en poder preparar o tener un lugar para poder hospedar algún siervo, alguna sierva de Dios que les es enviada por el Señor. También debe ser apto para enseñar. La importancia de la preparación, la importancia del aprendizaje que lleva a la madurez al creyente y que le da al ministro, ¿no es cierto?, y a los ancianos, y que le da una capacidad de poder enseñar, porque cuando se está sirviendo en una congregación, es normal que de la congregación vayan a salir nuevos líderes que reciben dones a través del Espíritu Santo y que reciben dones ministeriales y que tienen que ser preparados e instruidos en los dones que reciben a través del Espíritu Santo dados por el Señor justamente para establecer nuevos líderes en la iglesia, para que la iglesia pueda extenderse, ¿no es cierto?, pueda tomar nuevos territorios. Así que es importante, el anciano tiene que ser apto para enseñar, tiene que estar preparados para enseñar, ¿no es cierto? Por eso es importante que nosotros aprendamos, ¿no es cierto? Es importante que recibamos para dar. Jesús vino y nos demostró que Él no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino para tomar, sino que vino para dar. Entonces, realmente Él lo que tomó, lo tomó del Padre y vino a este mundo para darnos a nosotros. Es importante que nosotros tomemos del Padre a través del ministerio quíntuple, que tomemos revelación del Espíritu Santo, pero que también tomemos enseñanzas y ministraciones de otros ministros del ministerio quíntuple para ser formados sólidamente, y porque llega el momento que vamos a tener que ejercer este ministerio y es necesario que estemos aprobados, para que después, cuando llegue el momento, no hablemos por nosotros mismos, sino que hablemos por lo que el Padre nos ha revelado. Jesús dio la enseñanza y dio el modelo de que Él no enseñaba por sí mismo, sino que Él enseñaba y daba y hablaba todo lo que había recibido del Padre. Qué importante es tener este concepto grabado en nuestro corazón. Debe ser apto para enseñar, no debe ser borracho, ¿no es cierto?, o dado al vino, dice la otra
versión. Así que esto es importante tenerlo bien en cuenta. Hay quienes se oponen a que alguien tome un poco de vino. Pablo recomendaba a Timoteo, por razones de su estómago, tomar un poco de vino, tomar una medida de vino, ¿no es cierto? Hay algunos que aún que también incluso a esa medida se oponen, pero no está condenado por la palabra. Pablo recomendó así a Timoteo, pero sí la borrachera, la embriaguez, está condenada. Y alguien que sea borracho no puede ocupar un ministerio, no puede ocupar un cargo así en la iglesia, tal responsabilidad, ¿no es cierto? Porque justamente porque aquellos que son puestos como líderes son puestos también como ejemplo, como modelo. Otra de las cosas, ni amigo de las peleas. La otra versión dice no contenciosos. Realmente el creyente tiene que, el líder, el anciano, como otros ministerios, tienen que ejercer el dominio propio sobre sus vidas. Hay creyentes y aún hay también ancianos que no han podido tener dominio propio sobre su carácter y vienen de una condición de ser personas agresivas en su antigua manera de vivir y nunca han tratado profundamente ese área de su vida, ese área de impulsos o de reacciones, y lamentablemente no pueden dominar, ¿no es cierto? Entonces continúan en lo que es ser contenciosos, peleadores, pero verdaderamente esto es algo que descalifica al ministro, ¿no es cierto? Aprendemos del Señor que nuestras armas no son carnales. Si hay cosas que las tenemos que combatir dentro de lo que es la paz, la sabiduría y el poder de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la ayuda del Señor siempre va a estar de nuestro lado, que va a estar a nuestro favor. Otro de los puntos, ser bondadosos. La persona bondadosa es una persona que siempre está dispuesta a ayudar, está dispuesta a dar. Hay bondad en su corazón, en su alma, en sus sentimientos. Pacíficos, dice. El creyente tiene que ser pacífico. Fíjense en que en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, el Señor Jesús dice: bienaventurados los pacificadores. Tiene que ser pacífico porque tiene que ser un pacificador, porque tiene que pacificar, en poner paz a través de solucionar dificultades, a través de ser intercesor en medio de contiendas, en medio de peleas, dificultades, a veces entre hermanos. He leído más adelante, más atrás he hablado de estas dos mujeres en Filipo, Santique y Urias, que tenían conflictos, tenían desacuerdos. Entonces Pablo había rogado al anciano de la iglesia, al pastor principal, ¿no es cierto?, que las ayude, porque ellas eran de alto valor para él, porque habían combatido con él en el Evangelio, le habían ayudado. Así que tenían un valor ministerial que Pablo reconocía de estas dos mujeres. Raro para aquel tiempo, ¿no? Ahora es normal que las mujeres sirvan al Señor y que sean reconocidas y que se le dé honra, ¿no es cierto? Por ahí muchos no lo hacen, pero es nuestra obligación hacerlo porque es parte del modelo de la Escritura. Entonces, fíjense en que Pablo se ocupó de esta situación, ¿no es cierto? Y como él estaba impedido por causa de la libertad, él mandaba y pedía justamente al anciano de la iglesia de Filipo que
sea mediador. Por eso el ministro debe ser pacífico, porque en muchas oportunidades va a tener que ser mediador para que no haya división en el cuerpo, para que no haya división en el ministerio, ¿no es cierto? Muchas veces por falta de entendimiento, a veces por tener diferentes puntos de vista en ciertas situaciones dentro de la visión. A veces es motivo de división, pero tiene que haber alguien con sabiduría, alguien con un nivel más alto de visión que esas dos personas, para poder centrarlos en la visión y hacerles y llevarles entendimiento, ¿no es cierto? Esto es para la unidad en el cuerpo y en el orden ministerial de Cristo. Tiene que ser desinteresado en cuanto al dinero. Qué importante es ser desinteresado en cuanto al dinero. Hoy en día se ve mucho interés por el dinero. Hoy en día muchas cosas se hacen solamente por interés al dinero. Lamentablemente, aún dentro de los ministerios, muchos se esfuerzan en su trabajo por las ganancias que le pueden dar, por interés al dinero. Yo no digo que el obrero no sea digno de su salario, porque es escritural y la palabra lo dice de esta manera, que el obrero es digno de su salario. Pero cuando el amor al dinero excede, ¿no es cierto?, el interés por las ganancias, podemos llegarnos a convertirnos como Balaam y podemos entrar en el error de Balaam. Balaam, si no es parado por el Señor, él iba a traficar con el don recibido por el Señor, ¿no es cierto? Y qué triste que un ministro se convierta empiece justamente a hacer uso del don solamente por interés al dinero. Quiere decir que ya no lo está dando como en el principio tal vez lo daba, sino que lo está dando solamente en dirección a obtener ganancias. Y lo más triste es cuando encima de eso muchas veces se manipula la palabra de Dios, se la saca del cauce, se la saca de lo que es el contexto de la palabra de Dios para provecho y beneficios propios. Esto es lamentable, triste, porque esto ha causado muchas veces división en la iglesia y muchas veces ha debilitado a la iglesia, porque se le quita la fuerza de la verdad. Y lo único que libera a la iglesia y al creyente es la verdad. La verdad es lo que hace libre, ¿no es cierto? Entonces, por eso Pablo hace esta recomendación: desinteresado en cuanto al dinero. Miren, Pablo tuvo la oportunidad de exigir realmente su cobertura apostólica por los corintios, pero para no causar un impedimento al evangelio y a la obra, él prefirió trabajar con sus propias manos, y no solamente eso, sino que recibió de la iglesia de Filipo, recibía la ayuda como apóstol que estaba misionando en Corintio, ¿no es cierto? Así que miren la importancia, por qué Pablo dice desinteresado en cuanto al dinero, en cuanto al dinero. Hay cosas que muchas veces no quiero tocar, pero estos últimos años tantas cosas se llevaron en prácticas por razones de dinero, pacto de acá, pacto de allá, pacto por el otro lado, y realmente para ser bendecido, en base a recibir ganancias. Y también la Escritura habla que la base de la bendición es la obediencia, ¿no es cierto? Y a veces cuando se han empezado a tocar esos puntos, nunca se le daba la base de la bendición de Dios, como es la obediencia, para ser bendecido en todas las cosas, tanto espiritual como materialmente, de parte de Dios, ¿no es cierto?
cuando Dios nunca puede bendecir cuando las cosas no están dentro de su orden, porque sería contrario al orden de Dios, sería contrario a los propósitos de Dios, ¿no es cierto? No voy a tocar mucho este tema, pero lo incluimos dentro de lo desinteresado al dinero, desinteresado al dinero. Dentro del nuevo pacto están las bendiciones también, como estaban en el antiguo pacto, como estaban en Deuteronomio 28, usted puede leer: aquel que reteniese las enseñanzas, aquel que obedeciese, aquel que tomase para creerlos y para obedecerlos. Entonces hay toda una manifestación de la bendición de Dios, y en el Nuevo Testamento también tenemos bendición de Dios a causa de la obediencia y de vivir una vida caminar sobre la palabra de Dios, ¿no es cierto? Posiblemente a algunos no le guste este tema, pero no podemos dejar de tratarlo. Hasta ahí con ese punto. También dice debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Bueno, acá vemos que realmente la prueba de capacidad para gobernar, la prueba de capacidad para instruir, debe comenzar en nuestro entorno más directo, debe comenzar en nuestro hogar, debe comenzar en nuestro matrimonio, debe comenzar con nuestros hijos. ¿Para qué? Porque realmente no solamente los ministros de Dios estamos en la observancia del mundo y del enemigo para desacreditarnos, ¿no es cierto? Y para poder hacernos caer de un testimonio verdadero, sino que esto tiene que comenzar en nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso dice, debe saber gobernar bien su casa. Y esto empieza primeramente, la casa empieza por el matrimonio. Es la primera unidad, ¿no es cierto?, donde se empieza a proliferar y empieza a crecer la familia, es el matrimonio. Entonces dice, debe gobernar bien su casa, y luego dice, y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Miren, en la antigüedad había otro tipo de ordenanzas hacia los hijos en cuanto a la crianza, y dentro de lo que es una vida emergente, ministerial, pastoral o de otros ministerios, es tan importante que cada ministro tengamos en cuenta estos puntos, ¿no es cierto? Estos puntos de hacer que nuestros hijos sean obedientes. Y esto es un conjunto de padre y madre. Esto es un trabajo de padre y madre. Esto es un trabajo de esposo y esposa, en común, en acuerdo, ¿no es cierto? Hoy en día, en cuanto a la educación y de los niños, porque esto empieza desde la niñez, en cuanto a la educación de los niños, está el dicho que es chiquito, que no entiende, que no sea severo. Y yo no hablo de ser severo con los niños, pero sí hablo de tomar una actitud seria en la corrección cuando los niños son desobedientes, cuando uno ya varias veces le ha hablado y enseñado sobre un mismo punto. No podemos decir que son niños y que no entienden, porque miren, niños de 2 años saben manejar un celular. Entienden, a veces chicos de 4 o 5 años son niños, 6 años, y en cuanto a la tecnología, entienden más que alguien como nosotros, que ya somos mayores, que no nacimos dentro de la generación de la tecnología, sino que lo tratamos de aprender como algo nuevo, ¿no es cierto?, en nuestras vidas.
Entonces, si los niños pueden aprender esas cosas para llevarlo a lo que se vive hoy, ¿no es cierto? Yo, para tratar de dar una semejanza, si los niños pueden entender estas cosas, que es una tecnología, quiere decir que tienen inteligencia y quiere decir que tienen capacidad de entendimiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver que tienen esos valores y tenemos justamente, como tienen esos valores en su capacidad de entendimiento e inteligencia, tenemos que enseñar, ¿no es cierto?, a que nuestros hijos sean obedientes a nuestras enseñanzas, a las normas de Dios. No hablo de ser severos y de sacarlo de lo que es niñez. No hablo de que ninguno de los nuevos ministros caigan en el error que tuvimos los viejos ministros, justamente por la costumbre de que los hijos del ministro sean acusados o sean apuntados desde las mismas congregaciones, no simplemente desde afuera, por el hecho de que son hijos de ministros. Son niños y también tienen errores como todos los niños. Tienen la misma naturaleza de la niñez, como todos los niños, como los hijos de no ministros. Entonces, eso y el no tener bien presente esto hacía muchas veces que los viejos ministros seamos más duros con los niños. ¿Por qué? Por las habladurías de aquellos que no son ministros. Realmente eso es un error. Con amor tenemos que enseñar, ¿no es cierto? Y realmente cuando las habladurías son nada más que habladurías, no tenemos que tener en cuenta, sino que tenemos que aprender a corregir a los habladores, más que a los niños. A veces no tenemos en cuenta que hay que corregir más a los habladores, porque están completamente fuera del orden de la palabra de Dios, que a los niños que están en un proceso de llegar y alcanzar lo que es una preadolescencia y adolescencia posterior. Así que ojalá que aprendamos estos puntos. Así que hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Parte de la enseñanza, parte del trabajo personal, parte del trabajo en el hogar, no solamente en las reuniones de culto, cuando predicamos en lo general, para todos, ¿no es cierto? Entonces, todo este principio empieza en el hogar. No pretendamos que otros vengan a ocupar el lugar de padres. Padres son los que engendraron. Entonces, el lugar primordial de la educación empieza en casa. Luego pasarán por la escuela dominical, sabatina, segundo lugar en las enseñanzas y luego directamente la iglesia. Pero cada uno debe cumplir su rol dentro de este papel. Así que vamos a ir adelante para que las conductas de nuestros niños, luego preadolescentes y adolescentes, sean dignas, para que no seamos desacreditados como quien no enseñó, como quien no trabajó, como quien no tomó tiempo para enseñar a sus hijos. Entonces el apóstol Pablo dice en estos puntos: ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios si no tiene la capacidad de ordenar su hogar, si no tiene la autoridad para ordenar su hogar en el orden de Dios, en el orden matrimonial? ¿Cómo puede entonces, fíjense, cómo puede gobernar? ¿Cómo puede gobernar? ¿Cómo puede cuidar la iglesia de Dios si no puede hacerlo en su casa? Quiere decir que todos estos puntos son puntos de observancia que hay que tener, ¿no es cierto?, para saber si el ministro ha alcanzado
este nivel de aprendizaje para ser apartado, para ser nombrado, para que luego no caiga en descrédito. ¿De qué vale apurarse en lo que es un apartamiento si al poco tiempo va a estar en descrédito? Y va a quedar también en descrédito el ministerio o el presbiterio que lo apartó y que lo confirmó. Van a decir, estos no realmente no tenían visión de lo que hacían, o no tenían revelación de lo que hacían, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios si no puede ordenar el hogar? Por lo tanto, hermanos, el dirigente no debe ser un recién convertido, no debe ser un neófito, dice la otra versión. ¿Por qué? No sea que porque todavía no tiene la preparación necesaria, porque todavía no ha pasado por un proceso donde el orgullo y la vanidad de pensamiento, de sentimiento, de emociones naturales que hay en la vida de la persona, ¿no es cierto? Y aún del ministro que está siendo preparado y procesado para emerger en un ministerio. Entonces, fíjense en que puede caer en la misma condenación en la que cayó el diablo. ¿En qué condenación cayó el diablo? ¿Qué dijo Satanás? Pondré mi trono en lo alto del cielo, entre las estrellas, y seré como Dios. ¿Qué estaba queriendo decir? Seré superior a todos. Seré adorado como un Dios en la tierra. Todos estarán inclinándose delante de mí. Entonces cuando está este orgullo, esta vanidad, ¿no es cierto?, se puede caer dentro de esta trampa, ¿no es cierto?, que es condenada por Dios. Satanás fue condenado por Dios. Sus ángeles seguidores, la tercera parte de los ángeles que siguieron a Satanás, están condenados y están preparados para un día de juicio final. Entonces, justamente Pablo recomienda, ¿no es cierto?, recomienda a Timoteo que en el ordenamiento, ¿no es cierto?, y en el apartamiento y en la confirmación, no deben ser recién convertidos, porque no están preparados, no pasaron por el proceso, no pasaron por la escuela del Espíritu Santo, entonces no están preparados. Así que dice, no sea que se llene de orgullo, o lleno de orgullo, caiga bajo la misma condenación en la que cayó el diablo. Y dice también debe ser respetado entre los creyentes, debe ser respetado entre los no creyentes, entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Entonces debe ser respetado por los no creyentes. Por eso, para ser respetado, ¿no es cierto?, entre los no creyentes, justamente Pablo decía que tiene que ser una persona juiciosa y tiene que ser una persona respetable. Una persona juiciosa debe tener juicio, debe tener bien puestos los sentidos espirituales para saber dónde está parado y cómo está parado. Si bien aprende que estamos bajo la observancia del mundo, justamente nosotros tenemos que tener observancia sobre los que nos observan. Así era el apóstol Pablo. Y Tito, por ejemplo, que también era un apóstol juntamente con Pablo. Pablo también le da instrucciones en el capítulo 1, en el verso 6 al 9. También vuelve a repetir que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución, de destrucción, de generar grietas, de generar destrucción, ni de rebeldía,
que no sean rebeldes a sus padres, rebeldes a sus instructores. Como administradores de Dios tienen que ser de esta manera, no soberbios, no iracundos, no airarse, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, el control, el dominio propio, retenedor de la palabra fiel, retener la palabra fiel para no perder el modelo, tal como ha sido enseñada, sin quitar y sin agregar, como dice en Apocalipsis, aquel que quitare o añadiere, sin quitar, reteniendo el modelo, si lo que el modelo revela es más que suficiente, entendiéndolo y teniendo visión en profundidad, lo que nos enseña la palabra de Dios es más que suficiente. Y así poder convencer a los que contradicen. Después también en el capítulo 2, en el verso 2 y 3 de Tito, también dice que los ancianos sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sabemos que la paciencia es un don dado por el Espíritu Santo, es uno de los dones dados y que tiene que ser desarrollado. Por eso en nuestro periodo, en nuestros tiempos de prueba y donde el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, preparándonos, nos hace pasar también por muchas circunstancias y situaciones para que este don se desarrolle, porque realmente dentro del trabajo pastoral, ministerial, se necesita paciencia para soportar circunstancias, se necesita paciencia para tratar con reiteradas situaciones que se repiten y que con amor tienen que ser corregidas, ¿no es cierto?, hasta llevar al entendimiento y a la capacidad de aquellos que incurren en esta situación y en estas circunstancias, ¿no es cierto? Por eso tenemos que ser sanos en fe y en amor. El amor justamente es el amor es el don mayor que tiene que tener dominio sobre la paciencia, porque está ese don que dice: a mí se me terminó la paciencia. Y a veces cuando se termina la paciencia hay explosiones de ira que sacan de foco a la persona y también lo sacan del testimonio. Por eso es importante. Después dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, reverentes en su porte, en su posición, en sus actitudes, gesticulaciones, reverentes, no calumniadoras. En este punto también se asocia la chismografía, el chisme, que muchas veces produce divisiones, grietas, o hasta ha causado de que muchos se aparten del camino, porque realmente eran recién convertidos, y situaciones como esta ha hecho que sean heridos profundamente en sus sentimientos, en sus emociones, y que se aparten del camino. Y a muchos ha costado muchísimo restaurarlos y volverlos al camino, y muchos incluso han pasado años fuera de la iglesia hasta que nuevamente Dios los volvió a llamar y a traer hacia Él, y que recibieron, tal vez ya con otros ministros y en otras iglesias, reintegrarse a lo que es la parte de fe activa en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, qué importante de no ser calumniadores, calumniadoras, no esclavas del vino, no ser chismosos, chismosas, no poner el oído
a cualquier cosa. Y si uno le pone el oído como para enterarse de algo, el ministro tiene que saber cortar en el momento justo, porque el ministro sabe muy bien cuando la información viene en son de chisme, de calumnia, o cuando es solamente información con motivo de que el ministro sea quien corrige para edificación. Entonces es muy importante estar dentro de esta visión para proteger y cuidar al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces es importante. También dice, no esclavas del vino, maestras del bien. Mire, la palabra esclava del vino nos lleva a ver un punto que nos enseña que ser esclavo del vino, es peor que ser adicto. La esclavitud es peor que la adicción, es peor que la adicción. Satanás nunca le abrió las puertas a sus esclavos. Por eso se necesita ser libre de todas estas cosas. Por eso es tan importante un punto que muchas veces no se utilizaba, pero con el ministerio apostólico, profético, se ha empezado a utilizar y realmente de alto valor, es que antes de llevar a un ministerio a alguien, pasen por lo que es liberación. Siempre se tenía por hecho de que habían trabajado en colaboración porque habían estado cerca del pastor, no necesitaban liberación. Y entendemos que realmente un ministro necesita liberación antes de ocupar un cargo de ministro. A veces hay cosas guardadas y muy profundas en el corazón y en la intimidad de la persona que muchas veces nunca fueron tratadas, ni tampoco nunca fueron reveladas ni declaradas. Y hay cosas que aún vienen desde la infancia y realmente el ministro no tiene conocimiento, y al menos que el Espíritu Santo revele y saque a luz, hay cosas que quedan ocultas o han quedado ocultas, ¿no es cierto? Y maestras del bien. Las ancianas deben ser maestras del bien en su trabajo, en su porte, deben ser maestras del bien. El apóstol Pablo habla también de enseñar a las esposas más jóvenes acerca de lo que es la vida del matrimonio, su ministerio como madres y también como esposas y como madres para con su hogar, como para con su hogar. Por eso no podemos cambiar los decretos de Dios. No podemos cambiar los decretos que Dios dejó a los hombres, ¿no es cierto? Y muchos quieren tener un puesto en la iglesia, pero en realidad, hermanos, si no son ejemplo, si no cumplen lo que la palabra dice, entonces el puesto no debe ser en el altar. No debe ser en el altar. Debería ser en una silla hasta que se arrepientan y Dios transforme sus corazones, hasta que declaren, hasta que confiesen, ¿no es cierto? Y Dios haga liberación, puedan recibir liberación y Dios transforme sus corazones. Y algunas personas muchas veces dicen que eso es legalismo, pero en realidad no lo consideramos como legalismo, sino que no es obediencia a la palabra de Dios. Consideramos que esto es falta de obediencia a la palabra de Dios. Así que qué importante es que hayamos aprendido estos requisitos, porque necesitamos aplicarlos. Estos requisitos Dios se los dio para el ministerio quíntuple. Dios se los dio para el apóstol, para los profetas, para los evangelistas, para los pastores y para los maestros, para que lo apliquen justamente en la preparación y en el orden ministerial.
Por eso le doy gracias a Dios por lo que pude compartirle. Es mi deseo que a todos los que están participando puedan verlo con visión espiritual, entenderlo y puedan hacer uso de ellos para que sea una bendición en sus ministerios, en sus hogares, para que sea una bendición. Tal vez haya que cambiar el sistema que estamos aplicando hasta ahora, desde el hogar, desde el matrimonio, desde la crianza de los hijos, hasta los ministerios, dentro de la iglesia, para la aplicación de los creyentes y de los futuros ministros. Realmente le doy gracias a Dios, deseo mi bendición para todos. En esta tarde quiero saludar a mi hermana Susana Tevez, que hoy estuve hablando por teléfono, que Dios le bendiga. Le vamos a estar viendo. Nuestro hermano Claudio Musín, nuestra hermana Noemí Castro, José Viva, Ana María, su esposa, sus hijos. Miren, cuando nombro a cada uno estoy también pensando en sus familias, sus matrimonios, sus hijos, y los bendigo. Adriana Guanini, también Horacio, su papá, a su mamá Azucena, al esposo de Adriana, bendigo sus hogares, que Dios les bendiga. A Solange González, también el Señor esté bendiciendo todo su hogar. Norma Barton, que el Señor esté bendiciendo su vida, esté bendiciendo su matrimonio, su esposo, que esté trayendo salud y sanidad, liberación a su cuerpo, en el nombre de Jesús. A Ramiro Ojeda, que también es un colaborador nuestro en el ministerio. A Daniel Mora, también a su esposa Emily, que también está como maestra en la escuelita, a sus hijos. A José Juárez, bendecimos a José, que el Señor lo esté bendiciendo, a su hogar, a su familia, a su esposa, a sus hijos. A Teresa Liga, también la bendecimos, que el Señor esté obrando en sanidad en su vida, que el Señor se esté glorificando, magnificando. A Judith Salazar Martínez, que Dios bendiga, también ella está en el ministerio de danza. A Juan Manuel Núñez, también lo bendecimos a su esposa, a sus hijos. A Gisela González, también a Milcar, a sus hijos. A María Dariño, a Daniel, a sus hijos. A Claudia Romero, al hermano Wilfredo, su esposo, bendiciones para ambos, para toda la familia. A Luisa Regiardo, allá en el sur, en en el sur, a Noelia González, también al esposo de Luisa Regiardo, a Noelia González, Anita, su mamá, a sus hermanos, los bendecimos. A Susana Espinosa, también lo bendecimos. A Pablo, su esposo, a sus niñas. A Osvaldo Gómez, a su esposa. También a David Gamarra, a su esposa Noelia, a sus niños, a todo su ministerio. A mi hermana Alicia, también, que estuvimos juntos. A Siriaco, su esposo. Que el Señor esté bendiciendo su vida, que siga obrando, lo vemos mejor. Estamos orando por problemas oncológicos también en él. Que el Señor siga manifestando su poder y su gloria, trayendo sanidad, trayendo liberación. Y para todos los hermanos de la congregación, los que salieron a través de mandar un mensajito, y hay otros que están participando y bueno, no están participando. También mi hermano Isidoro, que nos ve con la hermana chiquita, estuve hablando con él, bueno, yo no puedo mandar mensaje. Él también es un hermano mayor, 81 años, por gracias de Dios.
Así que lo bendecimos porque ellos están mirando, ellos se están alimentando de la palabra de Dios. Y como ellos muchos que están mirando y son partícipes. Así que les mando todo mi amor, mi cariño, los amo en el Señor. Es una alegría porque yo siento, los que están del otro lado, que son partícipes de estas reuniones virtuales y siento que estamos juntos, a pesar de que no lo estamos corporalmente, pero lo estamos espiritualmente. Así que todo mi cariño, mi bendición para ustedes, que Dios los bendiga. Gracias por el amor de todos ustedes hacia mí. Muchos me suelen expresar ese amor, ese cariño hacia mí, hacia mi esposa, hacia el trabajo que están haciendo en el comedor, esforzándose y sacrificándose, pero bueno, es por la gracia de Dios. Pablo decía, soy lo que soy, había recibido y todo lo que tenía era por la gracia de Dios. Gracias al Señor por lo que nos da a ser, gracias al Señor por la fuerza, por el ánimo. Todo esto viene de la gracia de Dios y a través de esa gracia yo también los bendigo a todos ustedes. Será hasta el día sábado, 19 horas. También esto va a ser subido a YouTube. Ahora después Leo, que es mi colaborador en este punto acá, también le estoy agradecido a él por todo su esfuerzo. Así que Dios los bendiga a todos. El sábado, 19 horas, estamos juntos alabando a Dios y participando. Que el Señor los bendiga, amados.